traspasaron y llorarán como se llora por su hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Gloria al nombre de Jesús. Y hay otra parte que les voy a leer, que lo leímos casi que al comienzo, 1 Corintios 12, del 8 al 10, dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Gloria al Señor. Démosle gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sé que ya han orado, pero a mí me gusta orar. Amén. Entonces vamos a orar en este momento. Yo no conozco la necesidad, pero Dios sí conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Vamos a orar para que el Señor sea trayendo esto que ha colocado en mi corazón, que sea revelándolo también al pueblo de Él. Amén. Vamos a orar en este momento. Eterno y soberano Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, te exaltamos, Señor. Oh Dios mío, a ti sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor, de estar en tu casa, Señor, para alabarte, Señor, para glorificarte, Señor, para exaltar tu nombre, Señor, porque por ese propósito, Señor, tú nos has creado, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor, y para reconocer, Señor, que solo tú eres Dios, Señor. Oh, en este momento, Señor, llevamos todo pensamiento cautivo en el nombre de Jesucristo, para que se someta a obediencia a Jesucristo. Hoy derribamos toda altivez que quiera anteponerse al conocimiento de Dios, Señor. Hoy colocamos, Señor, todo conocimiento humano a tus pies, Señor. Oh Dios mío, Señor, sea colocando palabra en mi boca, Señor, tu palabra, Señor. Hoy dejo, Señor, en tu altar, Señor. Oh Dios mío, tal vez todo conocimiento humano, Señor, porque es tu palabra la que vivifica, Señor, no la palabra de hombre, sino la tuya, Señor. Oh, bendito es tu nombre, Señor. Gracias, Señor, gracias te damos, eterno Dios de la gloria. Toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza es para ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Demos gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Y estamos hablando, o empezamos a tocar este tema de los dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Y vamos a mirar algunas características antes de, porque yo sé que de pronto hay algunos que no conocen esta parte y es bueno. Primero, ¿cuál es la naturaleza de los dones del Espíritu Santo y cómo son otorgados? Un don es algo como un regalo, ¿cierto? Un don es algo que le dan a uno sin necesidad de dar nada a cambio, sino es algo que te dan porque les place darlo a la otra persona, ¿sí? Un regalo. Y es la naturaleza, entonces, el don del Espíritu de Dios, el don del Espíritu Santo es dado a cada creyente individualmente. Amén, amén. ¿Sí? El don es el Espíritu Santo mismo en cada uno de nosotros, porque en Hechos 2:38, que todos nos lo debemos saber, dice: entonces Pedro les dijo ¿qué? Arrepentíos y sean cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿sí? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. La otra característica es que los dones del Espíritu Santo son dados a la iglesia para edificación, para el ministerio y la adoración a Dios. Los dones del Espíritu Santo no son apropiados por fe como la salvación. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios dice que por fe sois salvos? Sí, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Pero los dones no. Los dones, son regalos. No son por la fe, sino que es algo que a Dios, en su infinita misericordia y soberanía, le ha placido darle a su iglesia, a su amada. Gloria al Señor. Démosle gloria a Dios.
Los dones son concedidos operando el Espíritu Santo en su soberanía absoluta. Eso está en 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como ¿quién? Como Él quiere. Gloria al Señor. Como en la soberanía de Dios, como Él quiere. El Espíritu opera por medio de los dones espirituales para provecho mutuo del cuerpo de Cristo. Amén. Por consecuencia son para ejercicio público y no privado. Correcto. ¿Sí? Sí, señor. Por eso dice en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Pero no para provecho de la hermana Yurani, del hermano, no, sino para provecho del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Bueno, clara esa parte. Amén. La naturaleza de los dones. Entonces, la primera es la naturaleza de los dones, que es un regalo que a Dios le ha placido darnos, que Él reparte como Él quiere. Amén. Amén, amén. Y es para provecho. Lo segundo, ahí nombran 9 dones en la palabra de Dios en 1 Corintios 12. Y digamos que los teólogos, los estudiosos de la palabra de Dios lo han dividido en 3 grupos, según, digamos, su naturaleza. Entonces encontramos los dones de revelación, ¿sí? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Correcto. Revelación, porque es algo que no se conoce, que Dios lo da a conocer por medio de su Espíritu Santo. Amén, Amén. amén. Por ejemplo, un espíritu que esté atormentando a una persona, y cuando la persona tiene discernimiento de espíritus, cuando el Hijo de Dios tiene discernimiento Correcto. de espíritus, uno puede percibir qué espíritu Es está correcto. operando en esa persona. Señor. Segundo, vienen los dones de poder, fe, milagros y sanidades, que esos son los que nos competen hoy. Y están los dones de inspiración, o digamos que también como los del habla, que es la profecía, géneros de lenguas, diversos géneros de lenguas, y la interpretación de esos diversos géneros de lenguas. Correcto. Ahora una pregunta, ¿será que es bíblico pedir los dones del Espíritu Santo? ¿Quién dice amén? Bueno, pues claro, porque la palabra de Dios dice, procurad pues los dones mejores. Entonces es bíblico que nosotros procuremos los dones mejores. Tal vez en esa parte uno piense cuáles son los mejores, ¿sí? Ahorita el hermano decía y no alcancé a decir, pero yo siempre desde que conocí los caminos de Dios, yo le he pedido a Dios que me dé sabiduría Amén, amén. y que me dé amor, Sí. que me dé sabiduría, porque va a llegar un momento en que los dones van a estar tan presentes en la iglesia que muchas veces no se sabe qué hacer y las personas no saben cómo manifestar o cómo se manifiesta ese don, y me está pasando y me siento asustada por esto, pero yo no sé, yo le digo, Señor, danos sabiduría para, Amén. así como Salomón pidió sabiduría Sí, para Señor. gobernar ese pueblo. Eso es. Yo siento que hace falta mucho de esta parte, Amén, ciencia, amén, sabiduría, amén, amén. y fe, por supuesto. Amén. Amén. Pablo enfatiza que no debemos ignorar los dones espirituales, pero quizás algunos lo ignoramos o lo Amén. ignoran y no saben lo que tienen, y aún más no saben manifestarlo, porque a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces hay algunos hermanos que les da, digamos, como susto, y va a llegar el Espíritu Santo y va a empezar a orar por medio de él, y en esa como incredulidad o en esa falta de conocimiento de cómo voy a actuar, digamos que ahí Es correcto. se apaga el Espíritu Santo, ¿no? O sea, se apaga ese poder que llega en ese momento. Entonces Amén. tenemos que aprender a discernir esos momentos. Oh, Entonces gloria. ahora sí entramos a lo que vinimos. Amén. Los dones de poder. ¿Qué será poder? Autoridad. Autoridad. Fuerza. ¿Los qué? Autoridad, fuerza, ¿cierto? Y pues esos dones de poder hacen parte de los 3 grupos que dijimos, que ¿cuáles eran? ¿Don de qué? ¿Dones de qué? Sanidad, fe y milagros. Sí, pero revelación, los grupos. No, el primero revelación, los segundos los dones de poder, Y los vocales. y muy bien, los dones que son, digamos, de lenguas o de inspiración, que lo Amén. llaman en otros estudiosos de la Amén. palabra de Dios. A uno les dado por el Espíritu Santo fe, ¿sí? Pero es muy importante que nosotros hagamos la diferencia, o sepamos hacer la diferencia en qué clase de fe. Entonces hay unas diferentes clases de fe que hay,
que existen y que la primera es la fe que todo ser humano tiene por naturaleza, aún los incrédulos. Sí, señor. La vez pasada estaba hablando con unos jóvenes de 11 y había un muchacho muy grave que estaba casi que muriendo y entonces me llamaron para que orara por el joven y estaba ahí una joven y ella me dijo, es que yo soy atea. Entonces a mí se me olvidó que yo era la profesora, yo le dije, me hace un favor, se quita de acá, se me va de acá porque voy a orar, si usted no cree, pues no. Y ya después, obviamente, pues cuando se llevaron al joven a la clínica, yo la llamé y ella me decía que no, que ella era atea, que ella no creía en nada. Yo le dije, no, tú no eres atea, tú eres creyente porque no crees en nada. Entonces, aún los ateos tienen fe porque no creen en nada. Correcto. Eso dicen ellos, pero en realidad cuando les llega el peligro, ahí sí empiezan a clamar. Otra es la fe en los dioses o en los ídolos, ¿sí? Lo que las personas tienen, los ídolos pueden ser que se pueden palpar y aquellos que no se pueden palpar, ¿sí? Ustedes creen que yo siento que, bueno, pues en el mundo, o las personas que no les ha sido revelado el nombre, tienen esos ídolos de madera, de yeso, de oro, qué sé yo, de plata, ¿sí? Pero ustedes creen que en la iglesia hay ídolos? Sí, muchísimos que no se pueden palpar. Muchas veces nuestros ídolos son el esposo, la esposa, los hijos, el carro, el trabajo, tantas cosas, hermanos, que colocamos primero que a Dios, ¿cierto? Y eso se convierte en un ídolo. Un ídolo es aquello que tú pones por encima de Dios o de otra cosa, ¿sí? Hay otra fe que es la fe en Cristo que salva, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Hay otra que es la fe en las promesas de Dios, hermanos. Muchas veces Dios a uno le da una promesa, muchísimas promesas nos ha dado Dios, pero hay momentos en que Dios como que se la muestra a uno tan palpable, y hermano, esa fe en esa promesa es la que lo hace a uno resistir y soportar muchas cosas. Yo recuerdo que a mí el Señor en algún momento me dio una promesa que dice que la gloria postrera de esta segunda casa será mayor que la primera, y eso me lo dio para mi hogar, y yo en eso estoy esperanzada y tengo fe en esa promesa. Amén. Y la última es la fe como un don del Espíritu Santo, ¿sí? Correcto. Y ese don de fe es dado por Dios por la operabilidad del Espíritu Santo. Es una fe en lo que parece imposible. Es correcto. Por medio de este don veremos las maravillas y prodigios de Dios obrando poderosamente. Cuando leíamos Zacarías, decía, derramaré sobre esta casa espíritu de gracia y oración. Pero resulta que en la escritura, este espíritu, gracia, también significa fe, ¿sí? Significa fe. Estaba buscando en diccionario, y gracia en el vocablo hebreo también se traduce fe. O sea, quedaré sobre esta casa, derramaré, el Señor nos está dando una promesa, espíritu de fe y de oración. Gloria al Señor. Esteban en Hechos 6:8 estaba lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales, milagros entre el pueblo. Algunas Biblias traducen que estaba Esteban lleno de fe y de poder, ¿sí? Amén, amén. Y era por medio del don de fe que hacía grandes prodigios y señales dentro del pueblo. Y hermano, estábamos mirando lo de la mujer que tocó el borde del manto del Señor Jesucristo. Imagínese esa mujer con ese azote, un azote de 12 años, además que el número 12 en la palabra de Dios es como estar en autoridad, ¿no? Es como estar ahí, esa autoridad, y el enemigo la tenía subyugada por 12 años, pero lo que no sabía es que ella tenía un encuentro personal con el Maestro, Amén, ¿sí? amén. Y primero, esa mujer tuvo mucha fe. ¿Por Amén. qué? Porque ella tenía su costumbre de mujeres, porque no le cesaba, porque ella tenía un cáncer, parece que era un cáncer, entonces ella todo el tiempo estaba menstruando, ¿sí? Sí. En el pueblo de Israel, en ese tiempo, y aún los que guardan, cuando una mujer está en sus días de costumbre, es apartada porque es considerada inmunda. Inmunda, sí. No puede ni siquiera en la silla, tenía que ser apartada, y mucho menos podía acercarse a un varón, ¿sí? Ella desafió esas leyes, digamos, Sí. humanas, porque su fe era más grande, y ella se hizo un cuadro mental cuando ella escuchó que el Maestro estaba por ahí. Ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto,
yo seré sano, ¿sí? Entonces, ella había incumplido unas leyes que habían puesto los humanos, pero es que cuando hay fe, Dios vuelca absolutamente todo eso. Y ella le dio, dice que ella estaba temblando, porque ella hubiera podido ser ejecutada, apedreada, por estar incumpliendo, ¿sí? Y cuando el Señor dice, yo he conocido, porque la gente le aprisionaba, que es lo que hacen hoy en día, o hacemos muchos hoy en día, que lo aprisionamos, que solo venimos a la iglesia cuando tenemos una necesidad grande, cuando hay que pagar el semestre, cuando hay que pagar el arriendo, cuando no tengo trabajo. Eso está uno todos los días en ayuno, en oración, y apenas consigue trabajo, y el hermanito fulano no volvió más. No volvió, ¿sí? Por eso el Señor reconoció, porque ella no lo aprisionaba, ella tenía fe. Ella de verdad, de corazón, buscó ese toque del Maestro. Démosle gloria a Dios. Y además ella recibió de la sanidad, que fue un milagro de sanidad. Recibió también esa sanidad emocional. ¿Usted se imagina el yugo que llevaba esa mujer por 12 años? O sea, era una mujer que me imagino que era pobre, porque ya había gastado todas sus riquezas, alejada de la sociedad. O sea, Dios reivindicó ese día todo eso que el enemigo había hecho. Ahora, si yo no tengo fe, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pidieron los discípulos? Señor, aumentanos el trabajo, aumentanos la riqueza. Señor, aumentanos la fe. Gloria al Señor. Y también, en algún momento, o varios que están ahí, dice: Señor, ayuda a mi incredulidad. Correcto. Cuando algún hombre fue a pedir, a clamar por su hijo, él fue a pedir porque tal vez le habían dicho, pero cuando él llegó allá a decirle, le dice: Señor, ayuda a mi incredulidad. Gloria al Señor. Démosle gloria a Dios. Toda la gloria a mi El segundo, hacer milagros. Milagros viene del griego energema, que significa hacer. Por eso es que al Señor Jesucristo allá, cuando Él estuvo acá, le llamaban hacedor de milagros, y aún 2000 años después, todavía nosotros le seguimos llamando hacedor de milagros, porque Él es el hacedor de milagros. Gloria al Señor. Se muestra por medio de obras maravillosas de parte de Dios en nosotros, según Hechos 2:22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras: Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de Él, tal como ustedes mismos lo saben, de 3 formas: con maravillas, prodigios y señales, los cuales traen consigo que una certificación de Dios. Amén. Porque es que a los que creen, y la palabra de Dios dice que seguirán estas señales. No es que usted vayan delante de las señales, no, es que usted y yo, hermanos, como hijos de Dios, somos los que somos responsables de que la gloria de Dios se manifieste en el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Porque seguirán a los que creen en mi nombre. Y la iglesia de los Hechos experimentó muchos milagros, hermano, y ese libro no se ha terminado de escribir. Ese libro no se ha terminado de escribir, porque cuando el Señor venga, ahí termina el libro de los Hechos. Gloria al Señor. El hacer milagros denota acción por medio de la iglesia, ¿sí? Como Él es el hacedor de milagros, nosotros somos sus hijos. Él nos ha dejado a nosotros este trabajo. Gloria al Señor. Que por medio de nosotros Él manifieste su poder. No es que usted o yo hagamos milagros, no, es el poder de Dios actuando en nosotros. Gloria al Señor. Los milagros, hermanos, es una intervención que trasciende las leyes de la naturaleza. Es correcto. ¿Sí? Como cuando Él estaba caminando sobre el mar. Correcto. Gloria al Señor. Él estaba caminando sobre el mar, y pues si uno va a caminar sobre el agua, pues obviamente se hunde. Claro. Pero como Él es el dueño y Él creó las leyes que mantienen el universo, pues obviamente Él tiene toda potestad para decirle a esa ley. Si yo digo, voy a dejar esto, ¿cuál es la ley que actúa? La gravedad, ¿cierto? Pero con Él, si Él quiere, puede decirle a la gravedad que no sea en ese momento ley, sino que esté por arriba. Entonces, esas leyes de la naturaleza, digamos, son las que son
se trasciende toda ley cuando está operando el don de milagros. Amén. Gloria al Amén, Señor. gloria a Dios. Y opera por medio de o en una vasija humana. ¿sí? Correcto, sí. Dios usa a nosotros que somos vasijas de barro. ¿sí? Amén. Precisamente para que la excelencia del conocimiento Dígalo. sea de Dios y no de nosotros. Amén. Somos de barro, gloria al Señor, pero Él es el que lleva toda la honra, la gloria y la alabanza. Y hermano, en esto hay que tener en cuenta. Yo quiero que haga un ejercicio ahí donde está. Póngase un momento de pie. Sí. ¿Quién me puede decir qué es lo más alto que un hombre puede llegar, un ser humano puede llegar? ¿Qué es lo más alto que un ser humano puede llegar? Literalmente. Sí, literalmente. La litóxica de la vida. No, ahí de pie como usted está, ¿qué es lo más alto? Ah, ¿Cuánto techo. mide en promedio de qué? Derecho. ¿Cómo hago yo para saber qué es lo más alto que puedo llegar? Saltando. No. ¿Qué tengo yo que alzar? Las manos. Así es. Las manos. Pueden tomar asiento. Demos gloria a Dios. Y hermano, por eso hermano, cuando usted venga aquí a la casa de Dios, sus manos deben estar bien Amén, arriba. gloria a Dios, así ¿Qué es. quiere decir? Que usted le entrega todo lo más alto que usted puede llegar como ser humano es para Él. Amén. Para Él, solo para Él. Y por eso el enemigo ha querido tenernos así. ¿sí? Es así. Pero lo más alto que nosotros podemos llegar es para el Amén, Señor. amén. Amén. Por eso es que cuando usted está alabando y glorificando, sus manos deben estar en lo alto. Porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Démosle gloria a Dios. Y hay ejemplos muchísimos de milagros. El cojo que es sanado por Pedro en la puerta del templo, pues es una sanidad, pero también es un prodigio, hermano, porque yo leía y los cojos en ese momento, digamos, ese cojo no tenía su pierna, no se había nacido así, como personas que nacen sin su miembro, y el milagro que se gestó allí por el poder de Dios y a través de Pedro, ¿sí? Que rompió las leyes de la naturaleza, es que apareció hueso, tendones, cartílagos, todo, hasta el pie, los deditos, todo el tarso, el metatarso, todos los dedos y los huesos que hacían falta, todo apareció. Amén. Por eso fue que esa ciudad se alborotó, ¿sí? Porque puede que, usted sabe que los cojos pues cojean, ¿no? Sí. Pero él no era así, o sea, él no tenía ese miembro, él no tenía esa pierna. Y Dios hizo ese milagro creativo en este hombre. Amén, amén. Gloria a Dios. Otro ejemplo, cuando el Espíritu Santo transportó a Felipe del desierto de Gaza a Azot. Correcto. ¿sí? Sí. Y también cuando un ángel libró milagrosamente a Pablo de la cárcel mientras la iglesia oraba por él. También los demonios salieron de gente que estaba endemoniada, como lo hemos visto, nosotros lo hemos experimentado en la iglesia. Y otro que este joven que estaba escuchando la palabra de Dios, porque a veces nos cuesta estar 1 o 2 horas acá. Eutico. Pero yo me he puesto a leer historias de grandes hombres de la Biblia, de grandes hombres, digamos, cristianos de 1700, de 1600, que ahí datan cosas. Y a veces era hasta las 2, 3 de la mañana aprendiendo, en esa sed de aprender. No les interesaba si no estaban ahí. Tenían que ir a trabajar, claro, tenían sus actividades, pero era tanta la pasión y por eso era que los milagros se veían. Hoy en día estamos pendientes del reloj, pero si estamos en el trabajo y nos toca doblarnos y estar hasta las 9 de la noche, ¿quién mira el reloj? Le toca estar uno ahí, ¿sí? Pero acá es un problema y nos falta, nos cuesta entregarle más a Dios, lo que es de Dios, porque el tiempo es de Dios, amén. Y también hermano, hay un milagro que a mí me encanta y me llegó mucho a mi corazón y lo escuché de un anciano, de un hermano que es una bendición a nivel mundial, y alguna vez tuve la oportunidad de estar ahí con este hermano, Bruce Howell, y él contaba el testimonio, hermano, que había una iglesia en Canadá, en un pueblo donde pues de pronto no hay muchos recursos, porque así como aquí en Colombia hay pueblos que no tienen muchos recursos, así sea Canadá y sea un alto estilo de vida. Y esta iglesia, hermanos, era una iglesia de oración, de ayuno. Eran muchos
hermanos, algunos poquitos empezaron y empezó a crecer y a crecer, y el lugar donde estaban ya era muy pequeño, pero ellos no tenían dinero porque son gente que vive como del campo, son gente campesina, lo que yo entendí del testimonio, y ellos estaban orando, sin embargo seguían añadiéndose a la iglesia los que iban a ser salvos. Amén. Y hermano, cuando el pueblo de Dios está orando, está en lo que le compete, Dios se encarga del resto. Amén. Así es. Dios tocó el corazón de un hombre en Inglaterra, en una provincia alejada de Inglaterra. Era un hombre millonario y muy amador de las cosas de Dios. Era un hombre entregado al evangelio completamente. Y él, anciano, él había quedado solo, era anciano ya, y el Señor se le aparece en una noche en un sueño y le dice que arregle sus cosas, y le dio la dirección que viajara a Norteamérica, más exactamente a Canadá. Le dio el nombre de la iglesia, la dirección de la iglesia, que arreglara porque él venía por él y que él necesitaba que esas riquezas que él tenía fueran para esa iglesia. Ellos habían cotizado unos terrenos, hermanos, y resulta que pues no, eso era una cantidad exorbitante. ¿Y qué creen? Cuando llegó este hombre, buscó la iglesia, buscó el pastor y le dijo: pastor, de Inglaterra hasta Canadá. Y buscó al pastor y le dijo: pastor, yo tuve una visión, el Señor me va a recoger a mí y Él me ordenó que yo viniera y dejara toda mi herencia aquí en esta iglesia, no sé para qué. Y cuando fueron a mirar, hermano, era muchísimo dinero y se pudo comprar hasta más de lo que los hermanos habían pedido. Démosle gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque era una iglesia de fe, era una iglesia que estaba ocupada en las cosas del maestro, estaba ganando almas, estaba salvando, y el Señor conocía la necesidad. Y Él mueve lo que tiene que mover para sus hijos, gloria al Señor. Dones de sanidades, gloria al Señor. La sanidad divina es una señal que sigue a los que creen en el nombre de Jesucristo, gloria al Señor. Hay dones de sanidades, bueno, los de sanidades son, digamos, muchas veces hay unos que son instantáneos, hay otros que son progresivos y hay otros que no se dan. ¿Por qué? Porque así lo ha decidido Dios en su soberanía. Amén, amén. ¿Sí? Muchas veces sí, pero ¿por qué se lo llevó? ¿Por qué se la llevó? Porque fue bautizada, fue salva, y el Señor sabía que de pronto si Él la levantaba, lo levantaba, pues se descarriaba, ¿cierto? Sí. Recuerdo hace muchos años, yo estaba en Cúcuta y llegó una señora con cáncer en el seno, y había un hermano anciano que tenía don de milagros. Él ya partió con el Señor, y don de sanidad. O sea, uno sabía y uno iba donde el hermano Hernando, o llamaba al hermano Hernando y el pastor llegaba ahí a orar por uno, y eso era instantáneamente que uno era sano. Y esta mujer, alguien le dijo y fue a la iglesia y ella fue sana. Yo recuerdo que cuando ella fue sana, hermano, eso fue un milagro prodigioso. O sea, el Señor secó, ella ya no tenía esa parte y el Señor secó completamente esto. Y yo recuerdo que yo, así en mi juventud y todo, yo le dije: mire, usted no descuide a Dios, porque Dios ha hecho un gran milagro en usted. Usted no deje las cosas de Dios por nada. Esta mujer se apartó, ella se bautizó y todo, y se apartó, y hermanos, cuando la agarró un cáncer fue completamente, ni siquiera el seno, sino completamente. O sea, fue en otra parte y ya volvió a la iglesia y el Señor no la sanó, ¿sí? Porque Dios tiene un propósito y pues Él le había dado como más vida para que ella le sirviera, pero Dios, sin embargo, en su misericordia le permitió volver ahí otra vez a la iglesia. Démosle gloria a Dios. Toda la gloria. Y hermano, es que la fe tiene que activar los dones de sanidades y milagros. No hay otra forma de activar estos dones. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo fui a tener mi primer hijo, 4 días antes, yo fui a todos los controles muy juiciosa, y 4 días antes era mi última ecografía. Pues 4 días antes no, como un mes antes, porque a mí me habían programado disque cesárea y que para 20 días, bueno, pero me hicieron la ecografía, la última me la hacían como un 4 de junio. Cuando el doctor empieza a mirar el ecógrafo, movía la cabeza y me decía: señora, pero a usted no le dijeron cómo viene su hijo. Y yo: no, doctor, no, pero dijo: pero usted sí se ha controlado. Sí, señor, yo todo mes a mes he estado controlándome. Dijo: no, mamá, qué pena, pero ya en este momento no se le puede hacer nada a su hijo. Su hijo, mire, y me mostraba en la pantalla
Me dijo, mire, su hijo tiene un riñón prácticamente que no le sirve y él va a tener muchos problemas. Pues lo primero que usted tiene, en este momento del embarazo ya no se le puede hacer nada. Y yo me puse a llorar, yo le decía, doctor, a mí nadie me dijo, yo siempre me tomé juiciosa las ecografías, yo no sé, doctor. Y bueno, dijo, mire, le voy a dar esto, por favor, esta ecografía, lo primero que usted llega, cuando vaya que le hagan la cesárea, es presentar esto y decir el problema que tiene su hijo, ¿sí? Y hermano, yo toda juiciosa, pues yo llegué a la casa desesperada llorando, yo me fui a la iglesia después a orar, yo le dije a mi mamá, no mamá, yo voy a ayunar. Mi mamá me regañó desde Cúcuta y me dijo, usted no va a ayunar porque usted está embarazada, vamos a orar y usted crea en el Dios que ha creído. Yo me fui a la iglesia, le pedí perdón a Dios, yo le dije, Señor, yo he creído en ese Dios poderoso, Señor, y tú haces las obras perfectas. Gloria a Dios, así es. Además porque había una familiar de mi esposo que cada rato me ofendía, ¿no? Y me decía cosas, que si el niño iba a salir bien o que si la niña bien, por aquello de que uno como hijo de Dios siempre está ahí, ¿no? Como en la mira. Y se me venían todas esas palabras que esa mujer me había dicho, yo, Señor, y yo oraba, Dios mío. Aleluya. Para resumir, hermanos, mi hijo nació. Y cuando yo le digo a la doctora, ¿cómo está mi hijo? Mire, él viene con este problema, pues a mí el doctor me dijo, y dijo, no, pero a mí nadie me dijo. Esa doctora se puso pálida, agarró el niño y me dijo, lo voy a demorar, porque esto es muy delicado, mamá, ¿usted por qué no dijo? Le dije, sí, yo dije cuando llegué acá. Y hermanos, yo quedé ahí en la sala ya de recuperación y se llevaron a mi hijo. Y yo lo que empecé fue a decirle, gracias Señor, yo sé que tú haces las obras perfectas. Amén. Señor, yo he creído en ese Dios poderoso, yo no creo en un Dios de barro ni de cartón, yo creo en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Aleluya, gracias. Y hermano, 4 horas duraron haciéndole exámenes a mi hijo. Mientras tanto el enemigo me seguía atacando porque al lado mío estaba una señora que tenía el niño ese problema. Le estaban esperando un trasplante de riñón, el niño un niño pequeño tenía sonda y tenía una bolsa para sacar su orín porque su riñón no le servía como venía mi hijo. Y cuando yo me enteré del niño, la señora llevaba ahí 1 año porque no le habían podido hacer nada al niño. Y yo seguía, Señor, yo sé en quién he creído. Amén. Y hermano, cuando llegó la doctora, esa pediatra, me acuerdo tanto, una señora morena alta, y yo vi cuando entró con mi hijo, y uno pues obviamente en la emoción y como en esto, y me dice, ¿quiere que le diga una cosa, mamá? Su niño, no se preocupe, su niño está bien. Amén. Eso sí, tiene un riñón, no sabemos por qué, tiene un riñón más grande que el otro, que es el riñón izquierdo, no sabemos por qué. Pero lo único que yo le digo, señora, es que ese niño va a ser muy inteligente, porque de ahí proviene la inteligencia. Y hermano, yo le doy gloria, démosle gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo le decía a mi hijo, Dios creó un nuevo riñón en mi vientre. ¿Sí? Cuando tú estabas en mi vientre, Dios hizo ese milagro, gloria al Señor. Gloria a Dios. Y yo le doy la gloria a Dios. Amén. Él quedó con una señal, él desde pequeñito. Sí, eso es una confianza de mi hijo, por favor. Pero su orín era muy fuerte aún desde pequeñito, y yo cada vez que él iba al baño, yo le decía, hijo, cada vez que tú orines, dale la gloria a Dios. Me decían que no iba a crecer porque los niños que tienen problemas de riñones no crecen. Yo he tenido niños en el colegio de 15 años y así de pequeñitos, hermano, y mide 1,90, entonces la gloria y la honra. Amén. Ahora, la sanidad divina es una señal que sigue a los que creen en el nombre de Jesucristo. Amén. Este don se manifiesta con el propósito claro y específico de traer sanidad corporal, y lo vemos repetidamente a través de los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Amén. Los dones de sanidades pueden ser de varias formas: de curación, restauración de enfermedades, heridas y otras cosas, digamos, inhabilidades que puedan haber en el ser humano. Amén. Puede ser una restauración física, mental o espiritual, sanidad de emociones, la sanidad espiritual, ¿sí? Perdón de pecados, reconciliación con Dios y renovación espiritual. Los dones de sanidad son más prominentes que otros, más visibles, ministran más directamente a las necesidades humanas urgentes.
¿Cuáles son las mayores necesidades que según el hombre son prioritarias? La salud, ¿cierto? Si usted va a una casa, la enfermedad en muchas casas es la que reina, ¿sí? Sí. Pero yo a algún joven le decía, mira, Dios antes de sanar tu cuerpo quiere sanar tu alma. Correcto. Porque es que hay muchas enfermedades que están ahí que provienen es de aquí del corazón. Hay personas, ustedes sabían que la artritis, la reumatoides, todas esas cosas son cosas que hay allá en el corazón, amargura, resentimientos, odios que están allí aguardados y que están bien, bien quieticos allá en el corazón. Santo. Gloria al Señor. Y están más relacionados al propósito de salvación de Dios, redimirnos física y espiritualmente. Hermanos, Dios no solamente quiere nuestra redención espiritual, Él también quiere nuestra sanidad física, gloria al Señor, porque en Isaías 53:4 dice que ciertamente llevaré nuestras enfermedades y dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Usted sabía, hermanos, que el Señor recibió 39 latigazos? Sí. Resulta que la ciencia, con toda su ciencia y con todo su conocimiento, solo ha descubierto 39 causas de enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que están las enfermedades del corazón, todo lo que sea del corazón, todo lo que sea de huesos es otra causa de enfermedad, todo lo que sea enfermedades nerviosas. Solo se han conseguido 39 y yo sé que no se va a conseguir ni una más. Claro. ¿Qué quiere decir? Que el Señor dice Llevó. que Él llevó sobre sus costados, sobre su espalda, sea cáncer, sea depresión, sea espíritu de tristeza, todo esto lo llevó el Señor Jesucristo. Y por eso es que Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame. Y muchas veces estamos enfermos y nadie sabe. ¿Sí? Yo en días pasados le pedía perdón a Dios, Señor, perdóname. Tal vez por lo que he estado tan sola uno se acostumbra como a muy independiente, a muy yo, ¿sí? Pero yo le decía, Señor, perdóname porque la palabra de Dios es clara y dice, llame a los ancianos de la iglesia, a los diáconos, al pastor, ¿y qué dice? Para que estos hombres oren, imponiéndole manos, ungiéndolos con aceite, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Demos gloria a Dios. Y hay que tener fe, ese es el requisito, hay que tener fe. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo 29:9. Dice, y no hizo allí en Nazaret muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Él no le dijo, párese, no, le dijo, tus pecados te son perdonados. Porque el Señor sabía que ese era el secreto para que este hombre se levantara y caminara. Gloria al Señor. Era más su carga de pecado, su carga ya en el corazón espiritual, que el Señor le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús sanó a la hija debido a la fe de la madre. Hermano, cuando mi hija tenía 3 años, yo estaba pasando por una situación muy difícil que casi no me podía ni parar de la cama. Y oh sorpresa, mi hija empezó con unos granitos y con fiebre alta, y yo la llevé, no sé ni cómo la llevé, pero la llevé a la urgencia. Yo estaba ya que me desmayaba, pero yo, o sea, como que saqué esa fuerza de mamá que saca uno para llevar a sus hijos o de papá. Y estuve allá con la niña y el doctor me dijo, no, esto es varicela, señora, téngale cuidado, esto es más o menos 5 días, son 3, 4 de fiebre. Y hermano, yo recuerdo que me dio, pues, que para que le echara para la picazón, para el dolor y que le diera para la fiebre. Y yo llegué a la casa en un taxi y me sentía muy desesperada porque estaba sola, no tenía quien me ayudara, pero no estaba sola, yo estaba con el Señor Jesucristo. Y a veces, hermano, uno quiere tratar a Dios como si fuera sirviente de uno. Y yo les cuento este testimonio, hermanos, porque yo recuerdo que yo sentí a mi hija en el mueble, me arrodillé y yo le dije, Señor, yo sé que tú eres el Todopoderoso. Así es. Yo sé que tú tienes toda potestad, y si tú en tu misericordia y soberanía
quieres ordenarle en este momento a este virus que se vaya del cuerpo de mi hija, yo sé que te tiene que obedecer. Pero si no es así, Señor, por favor, dame las fuerzas para cuidarme. Hermano, eso fue un lunes a las 6 de la tarde. El martes, a mi hija, cuando yo me levanté, tenía las 4 o 5 pepas que le habían erupcionado secas, completamente secas, y mi hija estaba sana. Porque, hermano, es en una condición de humillación. Es en una condición, no es que Dios me tiene que, no, Dios no tiene que nada, es que nosotros somos los que tenemos que rendirle a Él completa adoración y glorificar su nombre. Amén. No es en el tiempo de nosotros, hermanos, es en el tiempo de Él. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Démosle gloria a Dios. Y es en el nombre de Jesucristo. Todo lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios, Jesús dijo: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Démosle gloria a Dios. Cuando Pedro encontró este cojo allá en la puerta de la hermosa, le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y hermanos, hay muchas cosas que se pueden presentar, como los milagros que hizo el Señor con arcilla, con saliva, los delantales de Pablo, la sombra de Pedro. Pero eso era lo que hacía los milagros. No, esos son símbolos, pero es el poder de Dios que actúa. Amén. Y nosotros, hermanos, somos responsables de que la gloria, de que la chequina de Dios no se presente en el pueblo como antes. Antes llegaban los hermanitos, las hermanitas eran más humildes, más, digamos, sujetas a la palabra de Dios. Hoy en día se nos hace difícil, ¿sí? Aún nosotras las mujeres, hermanos, es una lucha nuestro cabello, la parte de maquillaje. Alguna vez fui con 2 hermanas, tremendas hermanas de oración, tremendas mujeres de Dios, y me encontré con ellas que para ir a orar por una enferma que estaba bien enferma. Y hermano, yo me pintaba las uñas de los pies porque me salía no sé qué, bueno, tenía ahí como feo para mi concepto, y yo me echaba ahí pintura de esa francés, ¿no? Ni siquiera era colombiana sino francés. Y hermano, cuando yo fui a orar por esta mujer y yo fui a imponer manos, el Señor no me dejó, porque yo bajé mis ojos y yo vi eso. Y yo sentí que yo estaba impidiendo que la gloria de Dios, yo lo único que hice: Señor, perdóname. Llegué a la casa, lo hablo porque yo lo viví, hermano. No estoy ni condenando a nadie, ni mucho menos, Dios me guarde de eso, pero yo les estoy hablando de mi experiencia. Y hermano, desde ese día le dije: Señor, pues si hay eso en mi uña, usted lo sanará, y si no, pues lo exhibiré. Gloria al Señor. Y hermanos, yo fui sana de eso, era como un hongo que había salido ahí y ahí estaba. Y creo que 15 o 20 días después ya no estaba nada. Era el enemigo que me tenía ahí por esa parte, digamos, como atada en esa parte, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios, hermano, porque muchas veces el Señor tiene que ser así con nosotros. Muchas veces no entendemos y creemos que es que nos dicen que somos fanáticos, que el pastor, que la esposa del pastor, que el líder es fanático. Pero no, hermanos, es que yo le decía: Señor, ¿qué es más grande que tú? ¿Sí? ¿Qué vale más que tú? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta a veces dejar un programa de televisión, a veces dejar una forma de ser? ¿Por qué nos cuesta si tú lo diste todo y tú eres más grande que de pronto, no sé, ese hábito en nuestra vida? Gloria al Señor. Hermano, yo quiero que nos coloquemos en pie. Yo no sé qué necesidad tiene usted, hermano, pero aquí está el hacedor de milagros. Y hay algo que nosotros siempre que vamos a orar por sanidad debemos hacerlo por milagros, y es pedirle perdón a Dios. Porque nosotros no sabemos si alguna de eso está siendo impedimento para que la gloria de Dios, para que la chequina de Dios esté en su pueblo haciendo prodigios y milagros. Gloria al Señor, y sanidades. ¿Sí? Entonces vamos a orar, hermanos, a pedirle perdón a Dios.